Hola amigos de Lima Milenaria, soy Javier Lizarzaburu. Como les habíamos prometido, estoy aquí con Pedro Espinosa Pajuelo, arqueólogo y director del Complejo Arqueológico de Mateo Salado, para responder a algunas de sus preguntas en relación a este tremendo libro que acaban de publicar junto con el Capac Ñan, que es un resumen impresionante y con imágenes impresionantes de 10 años de investigaciones arqueológicas en el sitio. Y Pedro, bienvenido. Vamos directo al grano con las preguntas. Y una de ellas, bueno, varias de ellas, como lo planteaba también Wilfredo Contreras, es tratando de identificar qué es lo más importante o uno de los aspectos más importantes de esta investigación que aparece en el libro. Buenos días, Javier. Muchas gracias por la oportunidad. A ver, voy a dar un aspecto, voy a explicar un aspecto que puede ser uno de los más importantes, ¿ya? Y es que confirma algunas impresiones de arqueólogos que han trabajado también en complejos arqueológicos como Cahuachi o la interpretación de Makovsky con respecto a Caral, de que las varias pirámides que se pueden encontrar dentro de un complejo arqueológico no necesariamente todas tenían una distinta función, sino que pueden ser, por ejemplo, templos de distintos grupos sociolaborales, ¿no? De las seis Ok. pirámides que nosotros hemos investigado, el templo mayor sería centro religioso, aunque también los resultados nos llevan un poco a cuestionar una oposición estricta entre lo que es templo y palacio, pero digamos que la pirámide A es un templo de agricultores y la pirámide B es un templo de pescadores, ¿no? Entonces, así se explica también o se confirma eh, algunas interpretaciones de estos arqueólogos que te mencionaba, como el Sí, Helen sí. Silverman, con respecto a Cahuachi, por decirte, ¿no? Ok. Estos complejos arqueológicos con muchas pirámides en realidad se debe a que algunas, no todas, son templos de distintos grupos sociolaborales. Este es un nuevo avance en las investigaciones arqueológicas en el Perú, porque se tendía a pensar que eran de uso único por grupos específicos, ¿o no? Había interpretaciones en ese sentido, como te digo, como las de Cahuachi, y lo que nosotros hemos encontrado va por ese lado, ¿no? O sea, Y, sí hay como edificios diferentes por cada grupo sociolaboral, ok, ¿no? wow. Ujú. Y por ejemplo, el uso de la huaca, ¿durante cuánto tiempo crees que se produjo este tipo de dinámica en Mateo Salado? Desde más o menos el año 1100, dicho sea de paso, ya tenemos algunos fechados radiocarbónicos que han llegado recientemente, por eso no están incluidos en el libro, ¿no? Ok, Porque el libro tiene resultados hasta el 2017 exacto. con interpretaciones hasta el 2022, ¿no? Y va por ahí, o sea, está más o menos desde el año 1100 y en adelante, ¿no? También algo que nosotros hemos encontrado muy interesante y que se confirma con fechados recientes Sí. son las ocupaciones colonial temprano. Eso también van a ver ustedes en el libro, ¿no? Hay Esa es una ocupaciones pregunta. colonial temprano. Cuando llegan los españoles, ¿Mateo Salado está abandonada o seguía en funcionamiento? Aparentemente está semi abandonada. Ok, Semi-abandonado. O sea, no tiene ya la importancia que tenía previamente a la llegada de los incas, ¿no? ok, Algunas secciones del lugar todavía están en función, pero está en su mayoría semi-abandonada. Y es por eso que se reutiliza como cementerio. Hay una parte que se reutiliza como cementerio desde los tiempos inca hasta la colonia temprana. Eso también es bien interesante, ¿no? Porque hemos encontrado fardos, ichma, pero que tienen cuentas de vidrio. Es decir, son de Ichmas que ya están en primeros contactos con los españoles y por lo ok. tanto todavía mantienen costumbres funerarias prehispánicas, por decirlo así, Ujú. ¿no? Pero ya están en contacto con los españoles. Estamos hablando de las 2 o 3 primeras décadas del contacto con los españoles. Ok. Y, por ejemplo, en las investigaciones sale información sobre qué tipo de vínculo mantenía Mateo Salado con otras huacas de Lima. Sí, nosotros ya habíamos trabajado el probable vínculo político que hay entre Mateo Salado, el complejo arqueológico de Maranga en el Parque de las Leyendas, Maranga Chayavilca, ¿no? Y Ujú. Guantille.
Ya, lo que no sabemos todavía con claridad es si formaron un mismo Curacazgo, por ejemplo, el Parque de las Leyendas con Mateo Salado, siendo el Parque de las Leyendas como la capital Urin de Maranga y esta la capital Hanan, ¿no? Dos Ok. capitales, o Ujú, si formaron un tipo de unidad sociopolítica tripartita, ¿no? Con tres ujú. capitales, digamos, o si cada uno fue un Caracazo independiente. Pero sí tienen una unidad política y cultural bastante Ok. clara. Y que se mantiene a lo largo del tiempo, en todo caso. Sí, 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 Wow. pero Maranga en tiempos inca termina cobrando más importancia que Mateo Salado. Los incas se establecen en Maranga. Ya. Aquí no tanto. O sea, su centro administrativo y ceremonial de los incas estuvo en Maranga, no aquí. Ok. Ahora, en el libro hay un dibujo de Luis Cosi Salas que es bastante impresionante. Él lo hizo, me imagino, junto con Julio, cuando estaba con Julio Cetello en los años 60. Esta reconstrucción que se ve impresionante, ¿era así? La Sí, Huaca. es una reconstrucción bastante pegada a la realidad tal como la conocemos hasta ahora, tal Wow. como fue, ¿no? Por Sí, ejemplo, hay un detalle muy interesante en su libro, en su dibujo, perdón. Si tú ves, sí, hay una muralla que está pasando pegada a una acequia. sí. Eso es bastante fiel. O sea, se sabe que las murallas y los caminos iban a la vera de acequias, Ok. Ahora ¿no? también Entonces, hay una está bien. referencia sorprendente respecto a los caminos, pero estos caminos a los que haces referencia en el libro son caminos incas o eran también ichmas que tenían unos muros de 5 metros de alto o algo así. Son caminos Ichma reutilizados y engrandecidos en tiempos inca, ¿no? Fabuloso. Sí. ¿Qué información tenemos de los canales que pasaban por Mateo Salado? Tenemos información básicamente republicana, ¿no? Es decir, por fotos aéreas, y hasta ahora pasa cerca de Mateo Salado, el canal de Maranga, sino que está pasando por debajo de la capa asfáltica, ¿no? Ok. Todavía existe, pero es básicamente información republicana, ¿no? Ya con los canales modificados, pero directamente que hayamos podido encontrar canales prehispánicos asociados a Maranga aquí, no, todavía no hemos encontrado eso. Pero, pero hubo agricultura Prehispánicamente. alrededor, entonces Sí, tuvo que claro, haber claro, claro. canales, pero no se Sí, sabe sí, por cuál. supuesto. Claro, sí, sí, sí. O sea, hubo canales perimetrales, como el que sale en el dibujo de Cosi Salas, que es el canal de Sí, Maranga, el que sale en el dibujo de Cosi Salas, sí. pero digamos, los canales secundarios que han debido ingresar al sitio, esos todavía no los hemos encontrado. Ok, Hemos encontrado, sí, canales dentro del sitio, pero ya son republicanos o coloniales. ok. En temas del presente, Pedro, varias personas, entre ellas Pepe Matías Balbás, perdón por el ruido que está interfiriendo. Eh, Hay personas que se preocupan por la situación de seguridad. Perdón, Jorge Chávez es uno de ellos. Se preocupan por la situación de seguridad en la Huaca. ¿Cómo ha avanzado eso? Ah, supongo que se refieren a los procesos contra los ocupantes. Exacto, sí. Ya. Sí, siempre es eh, siempre es un interés de la comunidad, ¿no? Ahí primero hay que tener en claro que los procesos de puesta en valor y los procesos de recuperación de las zonas arqueológicas que pueden estar ocupadas no son inmediatos, ¿no? Siempre yo menciono, por ejemplo, el caso de Pugllana, que para estar como ahora lo vemos, pues pasó muchísimo tiempo. No es que Ok, de un año para el siguiente ya estaba todo libre de ocupantes y con un museo, ¿no? También tenía ocupantes, Puyana, ¿no? Pero es todo un proceso de recuperación. Luego, cuando los procesos están judicializados, también siguen unas pautas, ¿no? También siguen unas pautas en el tiempo. Pero sí han habido ya, aparte de que se han recuperado varias zonas a lo largo del tiempo, aquí en Mateo Salado, el sitio no es eh, por decirlo así, está muchísimo más invadido cuando nosotros empezamos que lo que está ahora. Ahora se ha recuperado más del 50% de las correcto. áreas del sitio, Así pero es. un avance importante
ha sido que en agosto ya salió la orden para que se retiren los señores de aquí, ¿no? Ok, O sea, ya hay una orden judicial al respecto, porque ya se terminaron los procesos, se siguieron procesos ujú. durante muchos años y se está a la espera de que haya una fecha definitiva en la cual Haciéndolo el todo Ministerio de desde Cultura el tiene que Estado de proceder Derecho, claro. al retiro, sí. Legalidad. No vamos a extender demasiado la entrevista porque la gente debería estar leyendo el libro, que de verdad es sensacional, Sí, pero claro. otro grupo Ujú. de preguntas tenía que ver con el futuro, ¿no? Joseph Gonsmart dice, Mateo Salao podría convertirse en un museo de las culturas ancestrales del Perú. ¿Cómo lo ves? ¿Existe alguna posibilidad? ¿Qué camino puede tener esta opción? A lo que Mateo Salado se encamina es hacer un museo, o tener un museo, ahorita ya tenemos una sala de exposición en esa idea, de la continuidad histórica de nuestras ciudades y nuestro país, tal como se reflejan en la Huanca, ¿no? O sea, nosotros tratamos de superar esa idea de que las huacas son solo prehispánicas. Cuando nosotros excavamos, nos encontramos con evidencias coloniales, nos encontramos con evidencias republicanas, nos encontramos con evidencias contemporáneas. Entonces, todas esas evidencias, objetualmente, a través del material arqueológico, a través del objeto, te dan una idea de cómo es la historia. Y por más que haya documentos o videos o qué sé yo que hablen de cómo han sido las cosas hace 20 o 30 años, el objeto te da otra visión de cómo ha sido ese tiempo. Entonces, a lo que nosotros apuntamos es a eso, no solo hacer un lugar multicultural, de hecho, con nuestras actividades artísticas que realizamos acá, que son muy diversas, y también tenemos, por ejemplo, hemos presentado danza buto, que es danza japonesa, no Ujú, solamente ujú. manifestaciones peruanas, sino que también queremos eso, o sea, hacer ver de que los lugares arqueológicos son lugares de todas las épocas, no Sí. solamente de lo prehispánico, ¿no? Y a esto nos dirigimos. Una última pregunta, Pedro, ya es una cosa personal. Desde tu Mm. perspectiva, ¿qué nos dicen las Huacas de Lima? Tenemos más de 600 sitios en toda la ciudad. Es verdad que la mayoría está en pésimo estado, pero ¿qué nos dicen las Huacas que sobreviven sobre la ciudad de hoy, sobre la Lima que existe hoy? Eh, Cuando uno se pone a investigar la historia prehispánica que se refleja en las huacas, ya, justamente algo muy, se podría decir, aleccionador, es que se ve que Lima siempre ha sido una ciudad migrante. Mm, No hay como limeño puro, por decirlo mm, así de alguna manera, ¿no? La cultura de Lima muy probablemente vino a partir de avances, posiblemente hasta militares, de la zona de Ancón, Chancay. De ahí vinieron hacia acá, hacia arriba, ¿no? Los Ichma aparentemente también tienen raíces, por decirlo así, en grupos de Huaura. También del norte están viniendo hacia el ujú, sur. Con los incas ni se diga, ¿no? Los incas trajeron hasta Mitimaes Chimú a esta zona. Nosotros hemos encontrado en Mateo Salado vasijas Chimú, pero parte de este intercambio pues con los Mitimaes Chimú y los Ichma, ¿no? Y en la colonia ni se diga, pues en la colonia muchas veces se olvida, o en el virreinato, como quieran llamarle, que Lima, al ser el centro del virreinato, atraía judíos, población del Caribe, población no necesariamente española, sino de otras zonas de Europa, etcétera, etcétera. Era siempre una ciudad muy variada, muy cosmopolita. Entonces, eso no hay que perderlo de cuenta, ¿no? No hay que perderlo de vista, perdón. Estamos ante territorios sumamente móviles, ante poblaciones sumamente móviles y que se recrean una y otra vez. Y como siempre lo digo, no son poblaciones que hayan dejado de producir cultura en 1532, ¿no? ok, Sigue buen para adelante, punto. ¿no? Sí. Sí, Pedro, te eso me agradezco refiero. muchísimo. Y Ujú. de nuevo invito a la gente de Lima Milenaria que descargue el libro y se enteren porque hay cantidad de información que de verdad es valiosa y que nos ayuda a entender no solo tu sitio, el sitio donde trabajas, sino el resto del territorio de Lima, que es tremendamente rico. Bueno, este ha sido un nuevo formato para nosotros. También espero que nos comenten qué les ha parecido y que nos venga a todos un estupendo buen año. Muchas gracias, Pedro. Hasta una próxima. Adiós.